Amigos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a los desayunos de 24 horas, este lunes 10 de enero, empezando una nueva semana. Este es un programa especial de 1 hora de duración, donde, como le habíamos anunciado, médicos especialistas van a responder sus preguntas sobre el COVID-19, todo lo que usted quiere saber sobre las variantes que están actualmente en el Ecuador, si el tratamiento para cada una de ellas es distinto o es el mismo, qué está pasando con la vacunación, en fin. Recuerde que aún usted puede hacernos llegar sus interrogantes, sus preguntas, sus inquietudes a nuestra cuenta de Twitter, está en su pantalla, o también, se la digo por si acaso, @desayunos24, o también a nuestra línea de WhatsApp 099-480-0976. Una vez dicho esto y abierto el espacio para ustedes, que como les digo todavía nos pueden hacer llegar sus inquietudes, quiero darle la bienvenida a quienes van a ser los médicos especialistas que responderán esas preguntas. Nos acompaña acá en Guayaquil el doctor César Mariscal, él es médico clínico internista intensivista, y también en Quito, en el estudio en Quito, está el médico investigador y salubrista, el doctor Esteban Ortiz. A ambos quiero darles la bienvenida, las gracias también por acompañarnos durante esta hora. Bueno, y vamos a empezar entonces de inmediato, a entrar ya en materia, y empecemos con la pregunta que tiene Susana Cruz. Escuchemos lo que ella nos dice. Si los cuidados deberían ser los mismos o más extremos, o tener otra clase de cuidados de bioseguridad para no contagiarse, más que todo cuando un familiar está enfermo del COVID. Eso pienso yo. ¿Cuáles serían esos cuidados más extremos, más para poder estar libres de este contagio? Porque yo estoy cuidando a mi hija y también a pesar de que tengo las 3 vacunas, estoy con el temor de yo contagiarme también. Bueno, empiezo con usted, doctor Mariscal. Entendería que la hija de ella está contagiada y por eso ella pregunta si los cuidados tienen que ser los mismos. A propósito, también asumo de que hay esta nueva variante Omicron, que es más fácil de contagiar, o si hay que tomar algún tipo de medida adicional a lo que ya conocemos. Buenos días. Hola, buen día. Bueno, lo fundamental es, si ella tiene clarísimo un escenario, está expuesta como una persona que ya está enferma, ¿sí? La posibilidad hoy en día con esta variante circulante predominante de Omicron de que se infecte es altísima. ¿Qué hay que hacer en primera instancia? Lo que hay que hacer es incrementar la medida de protección de bioseguridad. Estar muy atenta con el tema mascarilla, incluso en este caso, mascarillas obviamente intradomiciliarias e idealmente de ambas partes. Desde ya de la persona enferma que está contagiando los primeros 7 a 10 días y también en ella, ¿sí? Porque el virus se sabe que es un virus aerosolizado y que no requiere necesariamente el contacto estrecho. Pudiese ser que dentro del mismo ambiente la señora esté sin mascarilla y pesque un coronavirus porque tiene una persona enferma allí. Es más importante esto que correr a hacerse ningún test. Que en todo caso, pues si una pregunta surge más adelante, puntualizaremos más sobre el tema test o pruebas. Me parece muy bien. Ahora veamos la siguiente inquietud que viene desde Loja. La tiene María Chamba para el doctor Esteban Ortiz. Verá, mi pregunta es, el problema es que yo tengo un hijo especial. Ya, y él le detectaron recién un problema al corazón nuevamente, y en ese miedo yo hasta ahora no le hago poner la vacuna a la 3ª dosis que ya le corresponde a mi hijo, y mi miedo es que si tal vez el doctor me podría ayudar, que si yo le puedo hacer poner la 3ª, porque ahorita recién le detectaron un problema al corazón, miren, entonces él está tomando muchas medicaciones incluso, porque la parte de eso tiene un problema cerebral en la cabecita, aparte tiene el hipotiroidismo y ahora le detectan el problema del corazón, ¿verdad? Doctor Ortiz, buenos días, gracias por estar con nosotros. Agregaría esa pregunta y asumo que también implícito viene el temor por lo que se ha generado. No se ha escuchado que quizás hay algún problema que genera miocarditis en algunos pacientes, lo han ligado con la vacunación, a lo mejor por eso también la preocupación de María Chamba desde Loja. Mi querida Liz, muy buenos días, doctor Mariscal, igualmente. Bueno, a la señora María hay que decirle que los pacientes con enfermedades previas, enfermedades preexistentes, en realidad la vacuna les cae como anillo al dedo porque son ellos quienes más riesgo tienen de complicarse. Es decir, una persona con hipertensión, enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular o cáncer están más propensos a complicarse. Y la vacuna o cualquier tipo de vacuna para la COVID-19 de cualquier marca
no tiene ninguna contraindicación contra ninguna enfermedad. A menos que usted sea alérgico al componente de esa vacuna, todas las enfermedades que usted tenga necesitan del refuerzo. Es más, el refuerzo hoy por hoy le va a prevenir que su hijito se complique si es que le llegaría a dar COVID-19, ¿no? Vamos a dar paso a la siguiente inquietud. Esta vez viene desde Cuenca. Es Solán Sixo quien hace la pregunta al doctor Mariscal. Mi pregunta sería acerca de la vacunación, el tiempo de prolongación que se ha dicho que son 6 meses. Hay varias gente que quiere adelantar ese tiempo. Por decir, nosotros también que ya estamos aquí en el ámbito profesional, aún no contamos la mayoría con la tercera dosis porque no se nos ha cumplido los 6 meses. Entonces, debería ser acortado el tiempo. Doctor Mariscal. Estoy totalmente de acuerdo con ella de que el tiempo debería ser acortado. Se estableció 6 meses como punto para poder hacer el refuerzo, porque a partir de los 6 meses se ve un número mayor de reinfecciones. Pero en realidad reinfecciones se ven desde el mes 2, 3, 4. Y yo les quiero contar qué está pasando. Está pasando de que a los pacientes que se ingresan, que están vacunados, en realidad son pacientes vacunados que tienen una puesta de la vacuna que por lo menos ya ha pasado 4 meses y medio, 5. Llegar a 6 meses con protección de la vacuna previa parecería en la práctica de la vida real no ser una realidad. Yo estoy absolutamente de acuerdo que el tiempo de la vacunación debería acortarse porque eso es lo que estamos viendo. Y particularmente como en Ecuador se vacunó básicamente con Sinovac, el gran perfil de pacientes que vemos y que compartimos en los chats entre médicos dedicados a esto, es que vemos pacientes vacunados con COVID, algunos de ellos requieren hospitalización y en general, por la lógica, porque han sido vacunados con Sinovac predominantemente en Ecuador, son pacientes con Sinovac previo, que no llegan definitivamente, y esto lo marco, que no llegan con la cobertura a los 6 meses. Así que me adhiero totalmente al planteo de la señora Solange, que me parece que está en el medio médico, a que la vacunación debería tener un tiempo un poco más acortado en la dosis de refuerzo. Doctor, pero para todos, porque ahora, bueno, se ha dicho que quienes están en la primera línea pueden adelantar ese tiempo, que no tengan los 6 meses, el personal médico obviamente, pero debería ser entonces abierta en general, dice usted, sugiere que todas las personas ya puedan acceder quizás a ese refuerzo indistintamente si tienen los 6 o 5 meses. Sugiero que así sea, indistintamente de lo que ya el ministerio marcó, que 5 meses se acorta al grupo que tú dijiste, más los mayores de 60 años. Les vuelvo a decir, esto es lo que estamos viendo. En el mundo se están viendo cosas parecidas y se notaron que después de la infección natural y después de la vacuna comenzaron a haber nuevos casos. De hecho, nosotros tenemos gran cantidad de casos que no llegan a los 6 meses. Algunos se han pasado y no han puesto la dosis de refuerzo cuando les tocaba, pero muchos no llegan. Y de hecho, hay pacientes que se han vacunado probablemente hace 2 meses y medio, 3, ocasionalmente lo vemos. Y ahí no necesariamente con Sinovac, en mi experiencia personal, que es poquita, pero he visto pacientes con todos los tipos de vacuna, con Astra, con Pfizer y con Sinovac. Pero definitivamente creo que eso hay que reconsiderarlo en el tiempo, lo mismo que se reconsiderará el esquema básico de vacuna, que en realidad sea 2 vacunas como fue con las de Pfizer, Moderna o AstraZeneca, una con la de Johnson, pero con refuerzo. 2 meses en la de Johnson, con refuerzo, 6 meses en principio, si bien se puede acortar en la de Pfizer, y para los grupos de inmunocompromiso de entrada, el esquema no debe ser 2 dosis, debe ser 3 dosis. Para los pacientes con inmunocompromiso o enfermedades multisistémicas, el esquema basal no deben ser 2 dosis, debe ser 3 dosis, y en esto se está encaminando y de hecho se está estableciendo por las entidades regulatorias fuertes, digamos, como la nueva pauta a seguir, ¿no? Bueno, ahora escuchemos la siguiente inquietud que viene desde Quito, el señor Alejandro Noguera para el doctor Esteban Ortiz. Si está contagiada, digamos, mi esposa, primero me contagié yo, digamos, después está contagiada mi esposa, yo tengo que esperar que mi esposa salga también salga negativo para yo poder regresar a trabajar o salir a hacer mis actividades normales. Doctor. Es una excelente pregunta y en realidad nosotros, esta cadena de contagios, lo que buscamos es disminuir el riesgo de que toda una familia permanezca aislada todo un mes. Es decir, lo que dijo el doctor Mariscal antes, cuando usted esté en su casa con un contacto estrecho, porque su hijo, su esposo o cualquier persona que vive con usted está con COVID-19, usted no tiene que darse por vencido y decir, como mi esposo tuvo COVID o tiene COVID, yo también voy a tener.
trate de aislarse lo que más pueda. Definitivamente prioricemos la ventilación en la casa, que la ventilación se garantice durante la mayor cantidad de horas posibles al día. Pero cuando una persona está con el contagio, es decir, si es que su esposa se contagió hoy, ella tiene, según las guías de la CDC anteriores, 10 días para salir del aislamiento. Sin embargo, usted tiene esos mismos 10 días para contagiarse. Es decir, usted tal vez no se contagie el día 1, se contagie el día 5 o el día 6. Y desde el día del contagio, usted tendría 10 días más. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Y cuál es nuestra sugerencia? Es que si es que su esposa, por ejemplo, sale positiva para COVID y usted ha contado al menos 5 días después de la última vez que le vio sin ningún tipo de mascarilla o sin que usted sepa que esté con COVID, a los 5 días usted podría definitivamente saber si es que se ha contagiado hasta ese momento. Pero la sugerencia es que como usted vive con un contacto estrecho, usted debería igualmente aislarse y usted definitivamente debería someterse a una prueba diagnóstica para no poner en riesgo a las personas que trabajan o que estudian con usted, porque usted tiene ese periodo de tiempo para potencialmente contagiarse. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta y por lo tanto hay que garantizar ante todo el riesgo de que usted se contagie al menos durante esos días, según la guía anterior de los CDC de los Estados Unidos, ¿no? Doctor Ortiz, pero también lo que se está viendo es que de repente hay un miembro de la familia que se enferma, se aísla a esa persona en la casa, pero como usted también algo mencionaba, van pasando los días y va cayendo prácticamente uno a uno de esa familia, pese a ya haber tomado las medidas de aislamiento, de utilizar mascarilla en casa. Eso puede deberse a que el virus ya se estaba incubando, a que ya estaba el contagio desde antes, solo que en el cuerpo de cada organismo es distinto. ¿Cuánto tiempo toma quizás en incubarse o en mostrar ya los síntomas? Definitivamente acordémonos nosotros que el periodo de incubación del SARS-CoV-2 puede ir tan rápido como 2 días hasta tan tardíamente como 14 días. Pero la gran mayoría de las personas encuentran el pico de contagio, es decir, a los días 5 o 6, después de la exposición a la persona peligrosa. Obviamente nosotros entendemos que una persona que, por ejemplo, estuvo con su esposo y se fue a un evento social y se enteraron que alguien estuvo con COVID en ese evento social y salen corriendo después de hacerse una PCR y por ahí sale la esposa positivo, pero el esposo no. En esa lógica tenemos que entender que seguramente la esposa tal vez desarrolló la incubación más rápido y obviamente tuvo niveles detectables de virus para la PCR, pero el esposo no todavía. También acordémonos que no todo mundo se contagia, es decir, si es que una persona o 2 personas se exponen al mismo riesgo, no necesariamente los 2 van a tener un contagio garantizado. Por eso es importante entender que si es que una familia completa está contagiada, pues cada uno debe tomar en cuenta cuándo iniciaron sus síntomas, tratar de anotar en un papel y en esa forma entender que desde el día del comienzo del síntoma, esa persona potencialmente tiene 10 días de contagiosidad. Y la idea es que la familia trate de no contagiarse. Si una de esas personas que se contagió en una familia cumple sus 10 días, superó la enfermedad, ella ya puede salir a su vida normal, en teoría, a pesar de que alguien más en su casa esté contagiado, siempre y cuando ella se haya ya contagiado y haya pasado este periodo que nosotros le denominamos, digamos, de gracia, es decir, 7 días después de los síntomas y al menos 3 días asintomático. En esa forma, esa persona podría volver. Pero lo más importante es que nosotros evitemos ese contagio en escalera, porque una familia de 7, pues potencialmente podría contagiarse en un periodo de 60 días. Por lo tanto, hay que evitar que nadie se contagie a más de la primera persona que trajo el contagio, ¿no? Claro, eso sería lo ideal. Vamos ahora a leer las preguntas que nos han llegado vía WhatsApp. Doctor Mariscal, nos dicen, buenos días, yo me vacuné con Johnson fuera del país y aquí en Ecuador, Pfizer. ¿Es necesario algún refuerzo adicional a esa ya como segunda dosis que tendría esa persona que se vacunó con la vacuna de Janssen? Digamos que el Pfizer le funcionó como refuerzo. Esta es una pregunta común en realidad. Él tiene Johnson, ya se sabe que Johnson en realidad debería tener su dosis de refuerzo a los 2 meses, ya está clarito. Pero en este caso ella se vacunó con Pfizer como refuerzo, ese es su refuerzo. Pero como las personas que quizás se pusieron Pfizer la primera o Pfizer la segunda y tienen una tercera dosis, ya en estos pacientes no es necesario. No, en principio no es necesario, o sea, se vacunó con Johnson & Johnson y ahora se vacunó el refuerzo con Pfizer. Ok. Ahora, doctor Ortiz, nos dicen, si soy positivo a COVID, ¿es importante saber qué variante tengo, si es que es Delta u Omicron, para darle el tratamiento al mismo?
Absolutamente no. En primer lugar, sabemos que menos del 1% de todos los diagnósticos llegan a algún tipo de análisis de secuencia genómica. Es decir, ninguno de nosotros que nos vemos contagiados sabemos con qué variante nos hemos contagiado. Se asume que hoy por hoy, pues la variante dominante definitivamente es Omicron, y si usted se ha contagiado en estos últimos 15 a 20 días, lo más probable es que sea Omicron. Acordémonos que Omicron es una variante del SARS-CoV-2, es decir, es el mismo virus. Y por otro lado, entendamos nosotros que al ser un virus respiratorio, en su gran mayoría de casos leves o moderados, no requiere tratamiento de ningún tipo, a más del tratamiento, digamos, sintomatológico, es decir, analgésico, antiinflamatorio, en algún caso tal vez de algún antigripal, pero no requiere de antibióticos, no requiere de corticoides, no requiere de anticoagulantes en las etapas iniciales de un proceso que mayoritariamente es leve y moderado en la gran mayoría de personas. De ahí, saber qué variante nos enfermó, pues definitivamente fuera maravilloso conocer simplemente por un dato de epidemiología genómica, pero como les digo, en el Ecuador, pues 99.9% de los contagiados no sabemos qué variante es, pero se asume que es la variante que es dominante en ese momento. Es decir, Omicron hoy por hoy es la dominante en el Ecuador, ¿no? Ahora, adicional a eso, doctor Mariscal, viene como complemento quizás a esa pregunta y nos dicen antes, cuando la predominante era Delta, definitivamente la primera semana era viral, la segunda semana era inflamatoria. Al no saber ahora qué variante tengo, ¿cómo saber los parámetros de inflamación de mi cuerpo si es que tuviera Delta? Si es que tuviera Delta o tuviera Omicron o tuviera cualquier SARS-CoV-2, en realidad los parámetros de inflamación siguen siendo iguales. El tema es que justamente hoy, producto de la vacunación, tenemos mucho menos pacientes que se inflaman. Pero cuando uno ve que alguien se inflama, lo ve clínicamente, la primera manifestación de esto es tener desaturación de oxígeno, y cuando uno va al laboratorio, uno pide varias cosas, de las cuales es muy importante que usted sepa que son muy interesantes: conocer el nivel de glóbulos blancos que uno tiene, que se llaman linfocitos, el nivel de ferritina y de proteína C reactiva que uno tiene, y el nivel de una enzima que se llama LDH. Esto es importante porque los linfocitos dejan ver qué tan está su respuesta inmune, la ferritina deja ver qué tan inflamado está, y la LDH deja ver qué tanta lesión tisular pulmonar tiene. La combinación de estos tres factores que los médicos pedimos nos permiten posicionarnos bastante claros sobre en qué estado está el paciente. Y si el paciente está inflamado y está progresivamente inflamándose, va a estar más enfermo, va a estar con mala saturación de oxígeno, ahí va a requerir medicación específica. Mientras él no llegue a este punto, lo que se llamaría por definición COVID severo, mientras él no llegue a ese punto, es decir, si se queda antes, cualquier síntoma de COVID sin desaturación o cualquier síntoma de COVID sin desaturación y con algún compromiso pulmonar, pero que no desature, lo que se llama COVID leve o moderado, no hay que recibir ninguna medicación en particular de la infinidad de medicaciones que se han usado, y creo que esto es un impacto mucho más grande de conocimiento que hablar de tanta profundidad de variantes y lo demás. Entonces, porque esto impacta demasiado de manera directa en la gente, en la carga emocional y en la carga económica que generan los gastos innecesarios de un mal abordaje médico. Entonces, es muy diferente esto. ¿Cuánto tiempo transcurre? Los pacientes que se infectan, como bien marcaba el doctor Ortiz, entre las diversas variantes, han tenido un tiempo de incubación determinado, tan corto como 2 días y tan largo como 14, dijo. Lo que se pasa, lo que se sabe con Omicron, es que a diferencia del virus original, que tenía una capacidad de infectar, lo que se llamaba el R sub 0, la capacidad de infectar a 2,5 personas, la Delta tenía un poco menos de 7, Omicron tiene a 10. Esto es una de las causas básicas por lo cual esto se disemina tan rápidamente. 2 causas. Una, que el R sub 0 es de 10, cada persona tiene la capacidad de infectar por lo menos en promedio a 10 personas, comparado contra 2,5 que era la original. Y segundo, que el Omicron escapa a los anticuerpos que uno ha adquirido cuando ha tenido la enfermedad o de la vacuna. Entonces lo que estamos viendo es la lógica de lo que hay que ver. Un virus que escapa a la inmunidad ofrecida por enfermedad previa o por vacunas y que tiene una capacidad de reinfectar a muchísima más gente que ningún virus conocido. Fácil de concluir por qué está pasando lo que está pasando y por qué es tan difícil frenar que dentro de los grupos y contactos familiares se infecten la gran cantidad de personas que han compartido un lugar con una persona infectada.
Vamos ahora con preguntas que nos han llegado a través del Twitter. La primera que voy a leer es para el doctor Esteban Ortiz. Nos han enviado la siguiente inquietud. ¿Para la dosis de refuerzo debe ser exactamente los 6 meses cumplidos después de la segunda? ¿O se puede poner una dosis de refuerzo antes de cumplir los 6 meses? En caso de que sí, ¿cuántos días antes? Se había mencionado que sí se podía, pero quizás cuánto tiempo más se puede adelantar sería lo adicional a responder, doctor Ortiz. Bueno, aquí muy bien lo dijo el doctor Mariscal, hay que entender que se ha visto sólida evidencia de que desde los 6 meses ya nosotros empezamos con un declive progresivo en los anticuerpos circulantes que usualmente tienen una correlación con los anticuerpos neutralizantes. Hay una parte de la inmunidad que se llama la inmunidad celular que lamentablemente no la medimos y que es muy poderosa y que definitivamente nos ayuda a todos los que nos hemos vacunado o que nos ha dado COVID. En esta lógica quiero usar una analogía. Imagínese usted, tiene un tanque de gasolina que está por terminarse, usted no quiere quedarse sin gasolina para después ir a poner gasolina. Lo que usted busca es prevenir, es decir, la sugerencia de adelantar la vacunación pues es definitivamente muy importante. Países como el Reino Unido ya la han acelerado inclusive a 4 meses, en algunos casos a 3. ¿Cuál es la sugerencia que podemos dar desde la salud pública? Yo diría, definitivamente bajaría el tiempo tal vez a los 3 o 4 meses para todos los grupos vulnerables, primer nivel, mayores de 65, enfermedades previas, y de 4 meses en adelante para el resto de la población. Porque lo que queremos es como un juego de postas. Yo le doy a una persona la energía y el momentum para que esa persona esté protegida durante más tiempo y no espero que se quede sin gas, sin gasolina. Espero que siempre tenga la reserva. Por lo tanto, le doy el impulso. Y es más, yo hoy por hoy me fuera al punto de no considerarse completamente vacunado si usted no tiene la tercera dosis para las vacunas que son con 2 dosis. Es decir, yo no, en general, no hablo de refuerzo en este punto, sino yo hablo de dosis o esquema completo o incompleto. Estamos seguros que en un año, tal vez de aquí en adelante, pues las 3 dosis van a ser necesarias para decir he completado mi esquema de vacunación. Y tal vez el refuerzo podría ser, no se sabe, el futuro es incierto con la pandemia, pero en un año tal vez recibir un refuerzo anual, quién sabe. Por lo tanto, las 3 dosis es el esquema completo desde nuestro punto de vista como salubristas y definitivamente pues con las dosis monodosis como CanSino, Johnson & Johnson, pues nosotros nos adscribimos a lo que dijo el doctor Mariscal, que la segunda dosis puede ser la complementaria o inclusive completar su esquema de otras 2 dosis y que la de Johnson, que primero recibió, pues pueda ser su vacuna de refuerzo, ¿no? No sé si es que quedó clara esa parte, mi querida Liz. Sí, no, y bueno, considerando si es que en el país hay la producción, sería una alternativa, entonces, si se cuenta con el stock de vacunas, más bien considerar el adelantar ese tiempo, como usted decía, manera de postes, y así que la población esté toda protegida. Vamos con la siguiente pregunta que también nos llegó a través de Twitter, de nuestra cuenta @desayunos24. Las probabilidades de contagio de vacunados versus vacunados más el booster, que quiere decir más el refuerzo, doctor Mariscal, en cuanto a lo que están viendo. Bueno, definitivamente en el Ecuador parecería que el gran porcentaje de la población, entiendo por las noticias que sobre los 20 años el 90% de los ecuatorianos estamos vacunados con dos dosis. Entonces, ¿qué hemos comenzado a ver? COVID en personas vacunadas con cuadros en general leves. Hay cuadros severos que han requerido hospitalización, que han requerido ventilación y que puedan morir, también los hay en pacientes vacunados desde ya. ¿Qué perfil? Yo tengo en este momento 2 pacientes en la terapia intensiva ventilados en muy mal estado, que de momento no están en las cifras de mortalidad, pero que tal vez lo estén porque su cuadro es muy crítico. Y estos pacientes están vacunados con Sinovac, coincidentemente ambos, más de 6 meses de vacuna, pero los 2 son pacientes de altísimo riesgo. El uno es un hombre de 87 años, con algunas enfermedades, y el otro es un hombre de 64, pero con múltiples enfermedades. Parkinson, es sobreviviente de un medulloblastoma, que es un tumor en la fosa posterior. Un paciente con mal estado de salud en general. Entonces, estas personas están muy mal. Contrariamente a esto, lo que estamos viendo en general son los pacientes que te llaman con un cuadro muy común, de rinitis y faringitis. Dicen, la faringe tengo una lija, mucha secreción nasal, algunas personas con fiebre y dolores musculares. Esto es lo que más vemos. Y no desaturan y no se inflaman. Ocasionalmente se inflaman. Ayer, 3 personas llegaron a la Omnio 4. De estas 4 personas, 2 se van a ingresar. Cuando se ingresan estos pacientes que están vacunados con 2 dosis
o incluso con la tercera dosis de refuerzo, incluso ingresamos a estos pacientes, pero a diferencia de lo previo, son personas que se inflaman, pero que tienen muy rápida respuesta al tratamiento específico. Le ponemos cánula de oxígeno y una dosis de corticoide, que en este caso sí está apropiada, porque es un paciente que requirió internación porque está con COVID severo, y los pacientes tienen tendencia a mejoría muy rápida. Esto es lo que estamos viendo. Pero sigue siendo una minoría los pacientes que ven en ese cuadro con aplicado ya el refuerzo versus lo que se ve quizás sin el refuerzo. Claro que sí, son una minoría. Lo que sí tiene que quedar claro es que COVID posterior a la tercera dosis hay. Lo vemos todos los días, Yo tengo a mi hermana con tercera dosis que está con COVID, pero son cuadros que pasan realmente muy leves, muy leves. El paciente ocasional que se llega a inflamar ya no es la locura de antes, como decía un meme por ahí. La diferencia entre hace un año y hoy es que hoy la gente te dice, me salió positivo y te ponen en los grupos un papelito, y el año pasado era dónde consigo oxígeno, Abtenra, dónde logro internar a mi paciente. Entonces digamos que la evidencia es tan clara de la diferencia entre lo que era el comportamiento de los pacientes clínicamente antes que ahora, y acá media de por sí, o mejor dicho, como factor predominante, nuestro buen cuidado, nuestra alta adherencia a vacunarnos y el hecho de habernos vacunado. Pero lo que tiene que quedar claro, para ser justo, con las personas que creen que las vacunas no son buenas y se ponen en la postura de no usarlas y promueven esto, es que las vacunas y las personas vacunadas sí tenemos COVID. Lo que pasa es que tenemos COVID leve. Y en el caso peor, que tuviéramos un COVID que amerite internación, suele ser una internación cortita. Acabo de escuchar un resumen del Hospital Metodista en Houston de 900 casos que ven esto que lo vemos nosotros, lo que ve todo el mundo. Los requerimientos de oxígeno, el tiempo de hospitalización y el nivel de complejidad médica necesaria para tratar estos pacientes hoy en día son extremadamente menor que los que teníamos antes. En conclusión, aunque usted tenga COVID, para ser justo y para ser claro, para que nadie ponga palabras de que no. Si usted tiene COVID, post segunda dosis o post tercera dosis, sepa que lo más probable es que la va a pasar muy tranquila. Y en el peor escenario que se tenga que ingresar, son internaciones cortísimas. Vamos ¿sí? con la siguiente pregunta, que la hace María Talarrea desde Cuenca para el doctor Esteban Ortiz. Mi pregunta sería, ¿cuáles son las medidas que creen que debería tomarse frente al aumento de casos de COVID? De acuerdo al COE nacional y también las autoridades del hospital. Bueno, asumo que ella también se refiere a si lo que se ha hecho hasta ahora pues es lo correcto, si de que quizás debería haber medidas más restrictivas como se lo hizo antes debido a la cantidad de contagios, ¿no, doctor? Así es, mi querida Liz. No quiero dar respuesta todavía a esta pregunta sin antes reforzar lo que ha dicho mi colega, el doctor Mariscal. Hoy por hoy, pues definitivamente hay más proporción de vacunados que llegan al hospital, pero este es un mensaje que hay que aclararlo muy bien para las personas que son antivacunas. Hoy por hoy la gran mayoría de personas, es decir, más de 15 millones de ecuatorianos estaremos vacunados y una proporción chiquitita de ese grupo podría llegar a hospitalizarse. En cambio, de los no vacunados, que son relativamente pocos, hablemos 500,000 antivacunas, tenemos una proporción mucho mayor, es decir, las vacunas salvan vidas, previenen la hospitalización y la excusa de que mira los hospitales están llenos de vacunados, pues es totalmente insulsa. Los hospitales están actualmente con más vacunados, pero porque la proporción de ecuatorianos es muchísima mayor de los vacunados. Pero en la proporción de muertes en hospitales donde tenemos datos del estatus vacunal, el estar vacunado reduce la probabilidad de muerte 5 veces o más, es decir, 500% menos riesgo de morir entre los vacunados. Ahora, pasando ahora sí a la pregunta de la doctora de Cuenca, ¿cuáles son las sugerencias? Pues nuevamente, estamos 2 años entrando al tercer año de pandemia y creería yo que muchos de los cambios desde la salud pública no se han implementado. Por ejemplo, deberíamos tener acceso a pruebas diagnósticas gratuitas y masificadas. Eso todavía no se logra, todavía tenemos la limitante económica de las pruebas. Hay familias que yo hace poco tuve un colega, un amigo, que gastó $500 en pruebas en una semana.
que el uno sale positivo, repite negativo, el otro positivo, el otro hijo positivo, pero después... Entonces, es decir, es un gasto enorme para la población. En esa lógica, nosotros debemos masificar las pruebas gratuitas. En segundo lugar, debemos ya, por favor, dejar que las pruebas de antígenos se compren y se vendan en las farmacias. La gente que tiene $6, $10 o $15 en su bolsillo y quiere irse a reunir con sus amigos, puede hacerlo de forma segura. Yo no le puedo prohibir que se reúna porque hemos visto que 2 años de prohibiciones no dan resultados. La gente se sigue reuniendo. ¿Qué debo hacer? Prevención secundaria o prevención terciaria. Es decir, si ya se van a reunir, que se reúnan de forma segura. Entonces, pruebas masificadas, pruebas de antígeno. En tercer lugar, nosotros tenemos que garantizar la comunicación efectiva y asertiva desde la autoridad sanitaria. Muchas veces hemos visto nosotros, quienes hacemos divulgación científica, que existe tal vez la autoridad sanitaria no da los mensajes que debería dar todo el tiempo, todo el momento. Entonces, hay mensajes erróneos que se distorsionan entre la comunidad. Entonces, hay muchísimas cosas más que se pueden hacer definitivamente, entre esas vacunar ya a todos los que nos falta vacunar por los refuerzos. Yo bajaría la edad de vacunación de 3 años hacia arriba. Aquí cabe recalcar, el gobierno nacional hizo un acto sumamente importante al vacunar a niños que tengan 5 años para arriba. Vemos en los Estados Unidos que la mayor cantidad de contagios que terminan en hospitalización, en este caso pueden ser los niños, porque muchos de estos niños no se vacunaron. Es decir, ya vacunamos a niños de 5 para arriba, quedan esos niños de 3 a 5. Vamos desescalando y esa es otra alternativa que nosotros debemos definitivamente apuntar a esa edad. Doctor Ortiz, y finalmente lo que nosotros... Sí, claro. Dígame. Aprovecho ahora que está mencionando lo de los niños para sumar una pregunta que nos ha llegado sobre eso, y es porque ahora con Omicron en Estados Unidos se ven más niños hospitalizados que cuando había como variante predominante Delta, cuando se ha dicho que Omicron es más leve en teoría. Bueno, aquí hay que ser muy claro, los Estados Unidos es otro contexto al ecuatoriano. En los Estados Unidos los niños menores de 5 años no se han vacunado y definitivamente nosotros tenemos que la tasa de hospitalización con Omicron ha subido porque a pesar de ser menos letal, infecta a muchísimas más personas. Pero ese grupo vulnerable de los niños es el más vulnerable porque es el grupo que más población no vacunada tiene. Es decir, en esa lógica, pues es quienes más infectan. En el Ecuador, nosotros tuvimos una crisis sanitaria que afectó a más de 30,000 niños hasta mayo del 2021. Es decir, 30,000 niños menores de 18 años se contagiaron y de estos 258 murieron de lo que sabemos por COVID-19, un número enorme comparado con los 700 a 800 niños que murieron en los Estados Unidos por COVID. Es decir, en el Ecuador los niños, muchos ya se contagiaron en las primeras olas y hoy por hoy hemos visto, tuve datos simplemente referenciales de, por ejemplo, el Hospital Vaca Ortiz o de algunos hospitales de Guayaquil pediátricos y nos dicen que hay pocos niños hospitalizados y hasta ahora muertes por COVID en niños en los últimos 6 meses no se han reportado en el Ecuador. Gracias a las vacunas, ¿no? Bueno, vamos a ir ahora a exteriores. Hay muchísimas preguntas que despejar todavía. Ahí se encuentra nuestro compañero Paul Tutibén. Él está específicamente en el área del vacunatorio de Mucho Lote 2 aquí en Guayaquil. Tenemos algunas consultas. Paul, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días. A esta hora nos encontramos en el centro de vacunación de Mucho Lote. Esto es del lado de la avenida Francisco Orellana, norte de Guayaquil. Hay algunos de los asistentes acá que quieren hacer algunas consultas, algunas preguntas sobre la enfermedad. Buenos días, estamos en vivo. ¿Cuál es la pregunta que usted le hace en este momento aprovechando a los especialistas en el panel? Buenos días. Bueno, la pregunta sería que si hay menos riesgo estando vacunado, ¿verdad? Porque dicen muchas personas que estando vacunado la gente se enferma y se muere igualito. Entonces esa sería mi pregunta a un médico, un especialista, para que me den una respuesta, porque a veces la gente desconfía pues de la vacuna, ¿verdad? Pero no podemos desconfiar de la vacuna porque sabemos que eso es algo que es a nivel mundial y si los médicos son los que saben para sacar ese medicamento, para proteger a la población, para mí sería muy bueno pues en ese sentido. Ok, la respuesta se la va a contestar en pocos segundos un especialista. Seguimos haciendo consultas, caballero. ¿Usted también tiene una consulta o una pregunta? Buenos días, sí. Le preguntaba a un médico que cuáles serían el riesgos posteriores que, a pesar de uno que estar vacunado. Sí. ¿Tiene dudas? Sí, es un poquito de duda ahí, sí, porque muchos se dicen que va a haber una reacción en el cuerpo de uno, ¿no? Entonces... Ok.
La pregunta va a ser contestada en pocos segundos más. Seguimos haciendo algunas consultas. Caballero, buenos días. Aprovechando que está haciendo la fila, tenemos la presencia de algunos especialistas en el panel. ¿Cuál es su pregunta hacia ellos? Muy buenos días. Mi inquietud sería, ¿por qué estamos con la misma vacuna y vienen nuevas pandemias? Quizá mejorando la vacuna, o es solo temporalmente que nos protege. ¿Hasta cuándo vamos a estar con esa inquietud? Que aparecen pandemias y estamos con la misma vacuna. Cada 6 meses tenemos que estarnos vacunando. O sea, aparecen variantes y nuevamente se tiene que uno vacunar. En este caso vamos por la tercera dosis, ¿no? En Israel ya se está aplicando la 4ª dosis. ¿A eso usted se refiere? La tercera dosis que estoy, pero no sé cuál de las vacunas me van a poner. O sea, en realidad, ¿qué tiempo nos protege? ¿Y hasta cuándo vamos a estar así? Y si no nos vendrán algunas consecuencias de tantas vacunas que nos estamos recibiendo por tantas variedades de la pandemia. Ok, caballero, gracias. Esas han sido 3 de las tantas preguntas que se hacen los ciudadanos, por ejemplo, acá en el norte de Guayaquil. Aprovechando a los doctores que están en el panel, están formuladas las preguntas. De mi parte, gracias, buenos días. Gracias, Paul, buenos días, las respondemos inmediatamente. El doctor Mariscal decía la primera persona, bueno, igual vacunados la gente se está muriendo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta a esa inquietud? Gracias. Reiterarle que en el Ecuador el 90% estamos vacunados y que por eso lo que vemos es una población mayoritariamente de enfermedades en vacunados. Pero le voy a contar algo, como las cosas tienen nombre y las personas tienen nombre y apellido, gente conocida, doctor Marcelo Castillo, un médico prestigioso de primer nivel intensivista. Marcelo nos compartía datos del Hospital Luis Bernaza y les cuento esto, miren, en números. Dicen que en el Bernaza en 45 días tuvieron 29 pacientes, 29. De estos 29, 12 estaban no vacunados y 17 estaban vacunados. De los vacunados, 8 estaban con Pfizer, 8 con Sinovac y 1 con AstraZeneca. Síganme. 17 pacientes vacunados y 12 no vacunados ingresados. ¿Sabe cuál fue la mortalidad de los 12 vacunados? ¿Cuántos se murieron? 6. 6 de 12 es el 50%. ¿Y sabe cuál es la mortalidad de los 17 vacunados? 3. ¿Sabe cuál es el porcentaje de 3 sobre 17? Es menos de 0.2, o sea, menos de 20%. Entonces usted note la diferencia. Nadie le dice que los vacunados no se van a enfermar. Nadie dice que los vacunados no se van a infectar. Lo que le dicen es que se va a infectar, muy probablemente con enfermedad leve o moderada, y que si usted desarrolla una enfermedad severa, porque el tiempo de vacunación fue muy prolongado de la dosis previa, o porque usted tiene factores de riesgo que lo predisponen a tener más severidad en las enfermedades, tiene una chance mucho más alta de morirse. Si yo tengo la chance de morirme menor a 20%, menor a 50%, me quedo con menor a 20%. Entonces la decisión es suya, si se vacuna o no. Pero ahí había otra pregunta en torno a las vacunas, doctor Ortiz, ¿no? Y decían, voy a unir las dos preguntas. Una, ¿qué reacciones posteriores pueden surgir en el cuerpo después de vacunarse? Y otra, ¿cada cuánto tiempo nos vamos a tener que vacunar? ¿Será esto ya un ciclo que tendremos que cumplir de aquí en adelante? Bueno, lo primero, mi querida Liz, y a mí me gusta ser sumamente didáctico y pedagógico. Si usted se come un ceviche dañado hoy, no le va a hacer daño de aquí en 1 año o en 2 años. Definitivamente los eventos adversos, que son rarísimos, de las vacunas, los graves, se dan dentro de los primeros días después de vacunado. Es decir, una persona que se vacunó hoy no es que va a tener algún problema a largo plazo por la vacuna, en lo absoluto. Esa es la primera respuesta, es decir, los efectos secundarios que sí hay, como en todo en esta vida. Si usted revisa una aspirina va a ver cuántos eventos adversos puede tener la aspirina. Esos de ahí son los que hemos descrito, dolor de cabeza, malestar, fiebre, dolor en el lugar de la inyección. Nada comparado con que a usted le intuben en un hospital y usted tenga que permanecer 15 días en la terapia intensiva. Ahora, segundo, ¿cada cuánto nos tenemos que vacunar? Acordémonos que estamos viviendo una pandemia al borde del precipicio. Cada día se nos va desplegando nueva información. Hoy por hoy sabemos que definitivamente los refuerzos son necesarios para prolongar esa inmunidad. Lo más probable es que cuando el virus ya vuelva a ser endémico, es decir, cuando
esté circulando, digamos, siempre, pero con cuadros leves, sin picos masivos como los que hemos visto, tal vez necesitemos, como la influenza, tal vez una vacuna anual. Esto de aquí es información todavía hipotética, porque lamentablemente la pandemia la estamos viviendo en tiempo real, estamos viviendo hoy, y por lo tanto los datos científicos nos irán aclarando todo el futuro poco a poco. Pero vean ustedes que el futuro es prometedor. Hay vacunas pancoronavíricas, es decir, por ahí el otro año sale una vacuna que sea útil para todas las variantes, y no solamente para las variantes del SARS-CoV-2, sino para el SARS-CoV-1, el MERS y los otros 4 coronavirus que ya nos infectaban a los humanos. Así que no sabemos todavía, pero lo más probable, tal vez una al año, podría sonar razonable, ¿no? Vamos a una pausa, todavía nos quedan muchas inquietudes por resolver sobre el COVID-19, la pandemia de la que se está escribiendo la historia en presente. Vamos, como decía el doctor Ortiz, paso a paso a medida de lo que vamos conociendo en el mundo. Con esto y más, ya regresamos. El tiempo apremia. Vamos rapidísimo porque tenemos muchas inquietudes, doctor Mariscal. Una de esas tiene que ver con el test. ¿Qué prueba me tengo que hacer? ¿En qué momento me la debo hacer? Bueno, interesante. A ver si usamos una gráfica, ¿no, verdad? Ahí la tenemos. Fíjense ustedes, miren. Esta gráfica no tiene la mejor resolución, pero ustedes ven que aquí hay un tiempo que tiene que ver con comienzo de síntomas, el estado prodrómico, y cómo llega hasta los 28 días. Entonces, uno aquí tiene marcado varias cosas. En el 1 tiene el antígeno viral. Si se dan cuenta, el antígeno viral más o menos está del día 0 al día 10. Esto va a dar respuesta de en qué momento es mejor hacer la detección de antígeno viral en el hisopado. En cambio, el PCR, el test de replicación genética, está desde prodrómico, y ustedes se pueden dar cuenta que hay personas que tienen prolongadamente el RNA viral. Pero cuando usted dice prodrómico, ¿qué quiere decir? Prodrómico es previo, perdóneme, discúlpeme, es previo al comienzo de los síntomas. Etapa presintomática en la que ya sabíamos desde el inicio que las personas somos transmisoras. Ese ha sido uno de los grandes problemas del COVID. Que realmente, si tú tuvieras síntomas, te aíslas. Pero cuando tú eres transmisor en el periodo presintomático, tienes un gran problema, porque no sabes que estás transmitiendo y estás contagiando. Eso se detecta muy tempranamente con el RNA viral hecho por lo que se llama PCR del hisopado nasofaríngeo. Pero cuando ya tengo COVID, ¿no? Y ya quiero saber si estoy negativo para poderme reintegrar a mis labores, ¿qué prueba me debería hacer? ¿Antígeno? Ninguna, pero ya va. Entonces, quiero seguir con esto. Entonces, tengo la posibilidad del RNA, tengo el antígeno y, por supuesto, tengo la formación de anticuerpos hasta enfermedades naturales, una IgM que es rápida y que cae, y una IgG que es prolongada y cae. Eso es para infección natural. Para anticuerpos por vacuna esto no corre. Los anticuerpos contra vacunas son anticuerpos anti-spike, RBD se llaman, ¿ok? Listo. ¿Qué sucede? Acá ustedes pueden ver, entonces, el test es positivo en el PCR desde aquí hasta acá. ¿Todo el tiempo? Usted lo puede hacer en un momento, es decir, todo el tiempo. Ahora, el test del antígeno, espero que reparen bien, fíjense ustedes, se comienza a ser positivo recién al comienzo de los síntomas. Y esto de acá no va más allá de 10 días, difuminándose después del 7. Conclusión, ¿dónde me hago el antígeno? Te pregunta la gente. Si usted está sintomático, hágaselo ya. Si usted no está sintomático, como la persona, me agarro de la pregunta que hicieron, tengo una exposición y quiero saber. Si usted tiene una exposición y quiere saber, y el alto por riesgo, por lo tanto, es muy alto de tenerlo, porque está expuesto, se lo hace al día 5º a 7º. Pero a lo que uno va a terminar del COVID y quieres regresar a tu trabajo, te piden una prueba que diga que ya es negativo para tener la certeza de que vas a regresar y no contagiar. Por supuesto, te piden una prueba, lo que no significa que necesariamente sea una postura correcta. Porque todo el tiempo se estableció, y esta es una de las cosas que a mí sí me preocupa, porque impacta nuestra mala economía. Entonces, yo tengo un test positivo y tengo diagnóstico de COVID. Acá la pregunta era ¿cuál? ¿Antígeno o PCR? Que la gente tanto te pregunta. Bueno, el antígeno sepan que se comienza a potenciar al comienzo de los síntomas, que no va más allá del día 10, que el pico es en el día 4 o 5, y que si usted tiene
pocas posibilidades de tener COVID, hágase uno y listo. Perfecto. Si su posibilidad es muy alta, porque está muy expuesto, hágase otro en 48 horas. Y muy interesante, de paso, para conocimiento general, porque una mala noticia difundida en internet dijo, ¿cómo puede ser, algún antivacuna, ¿no? ¿Cómo puede ser que estén hablando estos mentirosos de tema de genomas o lo que sea si el virus no está aislado? Bueno, el virus es cultivable. El virus se cultiva en un tipo de células que se llaman células Vero y se cultiva y justamente es cultivable estos primeros días. Por eso es que aunque usted tenga PCR positivo hasta allá, no importa después del día 10 o 14. ¿Por qué? Porque este virus ya no es cultivable. Si con esta gráfica no se entiende, creo que no se entiende. Más sencillo imposible. Entonces, te hago la conclusión. No tienes que hacerte un PCR ni nada después del día 10 o 14 de haber tenido tu enfermedad, porque aunque lo tengas positivo el PCR, no eres transmisor. Ojalá te dejen regresar al trabajo. Con eso queda clarísimo. Vamos con la siguiente pregunta. Esta vez viene de Gloria Alulema desde Loja para el doctor Esteban Ortiz. Ese problema de COVID, ¿cuáles nomás son los síntomas? Por ejemplo, hay mucha gente que ahorita se está enfermando, que tiene problemas de garganta, dolor de garganta, y específicamente dicen que no es el COVID, o eso es el COVID. Esa es mi pregunta. Doctor Ortiz, excelente pregunta. Hay mucha gente que tiene sintomatología parecida y resulta que se hace la prueba y no tiene. ¿Qué respuesta le daría? Mi querida Gloria, bueno, lo primero es que hay que entender es que todo es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Cualquier sintomatología respiratoria en pandemia y más aún en esta ola es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Y usted inclusive con faringitis, faringoamigdalitis bacteriana tiene que aislarse y permanecer sola para no contagiar al resto. Los síntomas principales ya sabemos: catarro, dolor de cabeza, malestar general, dolor muscular, a veces dolor de espalda que hemos visto últimamente, hemos visto cansancio. Es decir, la pérdida de olfato, pérdida del gusto también se presenta actualmente y con Omicron también se presenta. La tos, el esputo, es una variante, es enorme la cantidad de síntomas que se presenta. Ahora yo le hago la lógica y a mis colegas les digo, todo es COVID porque si una bacteria que se siembra a través de las gotitas de aerosol o también a través de tomar algún tipo de líquido y nos dé una faringoamigdalitis, es menos probable que infecte que un virus que es totalmente contagioso que puede estar en el ambiente. Es decir, todo lo que usted tenga en este momento, considérese como COVID-19. Si es que usted va al doctor y el doctor le dice es faringitis, no se confíe y quédese en la casa hasta que los síntomas desaparezcan. Eso es fundamental porque la gente está saliendo con síntomas porque dice, no es COVID, ya me hice la prueba y salió negativa, o sabes que yo tengo gatos y me dio alergia. Quédese usted en la casa porque nadie con síntomas debe estar circulando en la sociedad, ¿no? Qué excelente lo que acaba de decir, doctor, porque he escuchado algunos casos y sé de algunos que dicen es alergia, es una gripe, después resulta que era COVID y ya el contagio se masificó. Doctor Mariscal, vamos con la siguiente pregunta de Oliver Suar, de aquí de Guayaquil. ¿Qué tanto daño podría causar, por ejemplo, a las personas de tercera edad, que son los más vulnerables, y que hay que sobre todo cuidarlos a ellos? Sí, indiscutible. Las personas de la tercera edad son organismos más frágiles, con muchas enfermedades concomitantes y siempre tienen una posibilidad peor. Desde el primer momento se marcó como uno de los principales factores predictores de riesgo. Y esto para todas las enfermedades en general, ¿sí? Estando vacunados o no vacunados, para ellos el riesgo siempre va a ser alto, por decirlo de alguna manera, doctor. Absolutamente, por lo menos más alto que el resto de la población, ¿no? Perfecto. Vamos con la siguiente, doctor Esteban Ortiz. Viene de Sergio Casa, desde Quito. Quisiera saber qué porcentaje tiene de contagio, si es más contagiosa que las variantes que están y qué tan fatales para ver si puede causar decesos con las personas. Se refiere a Omicron, ¿no? Ya se ha dicho que es más contagiosa, pero ¿qué tan alta puede llegar a ser su letalidad también, considerando que igual es COVID? Bueno, en primer lugar, Sergio, gracias por usar la mascarilla de esa forma, una N95 y encima una quirúrgica, es la mejor forma de prevenir los contagios. Segundo, definitivamente nosotros hemos visto que los datos sugieren que Omicron es menos letal, pero es menos letal ¿entre quién? Entre la población vacunada, entre todos los que nos hemos vacunado. Es hasta 5 veces más contagiosa que la variante original, es 3 veces más contagiosa que Delta. Esta variante Omicron es sumamente contagiosa, pero por suerte la gran mayoría de nosotros estamos vacunados y eso reduce la probabilidad de complicación. Sin embargo, lo más importante, usted busque cuáles son las situaciones seguras, aire libre, buena ventilación, y las inseguras, lugares cerrados,
con gente que no conozco, que sale de mi burbuja y que me habla, se ríe, me canta, me grita cerca y sin mascarilla, ¿no? Doctor Mariscal, una inquietud muy frecuente. Me dio COVID, tenía 2 dosis, después de haberme recuperado, ¿cuánto tiempo debo esperar para ponerme el refuerzo? Una vez pasados los síntomas del COVID, habría que esperar unos 10, 14 días. Algunos dicen un mes, porque no hay cosas totalmente establecidas. Pero si usted tuvo COVID y ya no tiene más síntomas, no está febril, no está nada, se puede vacunar entre 2 y 4 semanas posterior. Doctor Ortiz, otra pregunta que nos llega por WhatsApp es, tuve COVID, ¿es verdad que quedo con inmunidad natural y cuánto tiempo me dura esa inmunidad natural? A ver, definitivamente, y esto es muy importante para las personas que defienden la postura antivacunas. Dicen, mi cuerpo es capaz de defenderme de una infección. Si ya me dio COVID, ¿para qué me voy a vacunar si tengo defensas? Sabemos hoy por hoy que la inmunidad natural, es decir, la que me dio la enfermedad, no es ni siquiera la mitad de fuerte o de robusta que la inmunidad adquirida por las vacunas. Y sabemos que aquel que tuvo enfermedad y se vacuna, algo que se llama inmunidad híbrida, es mucho mayor. ¿Cuánto dura? Hoy por hoy sabemos que a los 7 meses, según un estudio enorme en Dinamarca, 7 meses después de la infección, usualmente la gran mayoría, más del 85% de las personas no se reinfectan, están básicamente protegidas, pero eso solo considerando los anticuerpos. Es decir, 6 meses parecería ser el tiempo en el cual nosotros estamos virtualmente protegidos con un alto nivel de protección y que después de los 6 meses empieza a disminuir la inmunidad paulatinamente. Y por eso es que es importante ese empujón al sistema inmunológico. ¿Cómo le damos el empujón? A través de los refuerzos. Ese refuerzo que nos hace acuerdo y decir, mira, no te olvides del SARS-CoV-2, aquí está tu refuerzo, acuérdate de él al menos 6 meses más. Lo más probable es que con el refuerzo nos acordemos de él, ojalá pues un año más, ¿no? Vamos con la siguiente inquietud de Iván Parra de Quito para el doctor Mariscal. Que incluso la mascarilla no le está protegiendo totalmente con esta variante Omicron. No sé si esa es la realidad o no, porque ahora he escuchado que hay que ponerse doble mascarilla para no contagiarse con eso. Igual, en adultos mayores, la mayoría ya tienen 3 dosis. No sé si ya están protegidos totalmente o qué síntomas tendrían si les llega a dar esta Omicron. Y en los niños igual, hay niños que todavía no están vacunados y niños que tienen una dosis, no sé qué tanto les va a afectar a ellos. Vamos con la primera inquietud, doctor Mariscal, sobre el uso de las mascarillas, que ahora se dice mucho que quizás para Omicron la que protege realmente es esta mascarilla N95 o KN95 versus las otras. Sí, como marcaba el doctor Ortiz y felicitó a la persona que vimos, ¿no? Una mascarilla KN95 y una quirúrgica encima, sería el ideal. Y obviamente que lo ideal a su vez también es tener la protección de ambos lados. Eso está muy estudiado en números, ¿no? Si ninguno de los dos tiene protección, si uno de los dos tiene o si los dos tienen. Entonces el riesgo es mucho menor. El tema es que este virus tiene una particularidad que al final sí aceptamos. El virus está aerosolizado, o sea, tú lo puedes tener ambiental. Hay una persona que es contagiante y está en un ambiente, y si alguien entra a ese ambiente, a un ascensor, a un consultorio médico, a un hospital, puede salir con COVID. Y esto sí que tiene lógica. Por eso es que hay tantos cientos de millones de personas infectadas y hay tantos casos que nos parecían anecdóticos al principio, que hoy no son más anecdóticos, son común, de gente que no estuvo expuesta de manera directa, conservando los 2 metros de distancia, conservando la mascarilla, y se infectó igual. Hay el extremo de personas que están con mascarilla todo el tiempo. No se la sacan ni siquiera en lugares como en este momento nosotros tuviéramos aquí. ¿Ya? Ni siquiera en lugares que están solos. Hay gente que llega a este punto, la razón la pueden tener, es una cosa que, pucha, caramba, llama la atención, ¿no? Pero de que el virus es aerosolizado, se ha demostrado hasta la confianza, hasta la saciedad ha estado demostrado. Entonces yo creo que lo de la doble mascarilla está bien y la doble mascarilla de manera bilateral es lo mejor. Mantener los espacios muy aireados, muy ventilados, y tener los tiempos de posición mínimo, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta para el doctor Ortiz, la hace Luis Garcés de Guayaquil. ¿De qué valió la vacunación? O sea, lo que le preguntaría, ¿de qué valió tanta plata invertida para que la gente se siga enfermando? Doctor. Bueno, es muy fácil de responder y aquí yo le hago acuerdo a nuestro querido amigo desde Guayaquil.
En marzo y abril del 2020 estábamos lamentando 1.200 muertes diarias por COVID-19, saturando inclusive las funerarias, de que normalmente en Guayaquil se enterraban 50 personas diarias, tuvieron que empezar a enterrar 700 personas diarias. Es decir, la vacuna ha permitido que más de 1.200 personas diarias no mueran en el Ecuador, que los abuelitos no mueran, que nuestros tíos, hermanos, papás no mueran. Segundo, las vacunas reducen la carga viral. Si bien esto no es aparentemente tan significativo en algunos estudios, es obvio que una persona con anticuerpos circulantes no va a facilitarle la multiplicación al virus. Una persona con menos carga viral tiene menos probabilidades de contagiar a otras personas, tiene menos probabilidades de utilizar los servicios hospitalarios y quitarle esas camas valiosas al paciente con cáncer, al paciente fracturado, al paciente con trauma craneoencefálico, al paciente con accidente cerebrovascular. Cuarto o tercero, una persona vacunada definitivamente, como ustedes bien lo saben, va a tener todas esas defensas necesarias para que el cuerpo no entre en lo que nosotros denominamos COVID prolongado. Una persona que tiene una enfermedad leve igualmente tiene el riesgo de tener secuelas. Es decir, si usted se fractura el brazo, siempre el brazo le va a quedar medio sentido. Imaginémonos nosotros un virus letal que afecta a todo el sistema nervioso, cardiovascular, es una enfermedad multisistémica. La vacuna previene eso y por eso es que en los niños es fundamental, porque en niños también hay COVID prolongado. Imagínese usted vivir 6 meses con dolor de cabeza, con cansancio generalizado, con neblina mental y con un sinnúmero de otros problemas. La vacuna ayuda, previene y disminuye costos. El costo-beneficio es el más alto, es decir, no hay nada mejor que la vacuna. Nosotros estamos aquí con una expectativa de vida de 80 años hoy por hoy, gracias a las vacunas. Cuando no habían vacunas, cuando todo era natural, la gente vivía en promedio 40 años, ¿no? Doctor Mariscal, vamos con la última pregunta. Para usted, nos dicen, tengo 51 años, si estoy asintomático, no me he hecho ninguna prueba, me vacuno y resulta que tenía COVID, me pongo el refuerzo y resulta que tenía COVID, ¿qué me puede pasar? Probablemente nada, ¿no? Porque en realidad una de las cosas de evitar la vacunación cuando uno está con una enfermedad concomitante es no sumar síntomas para los eventos adversos. Pero en realidad desde el punto de vista de respuesta inmunológica no parecería que fuera demasiado impactante hasta donde conozco y me entender. Entonces si usted se vacuna, además eso pasó muy frecuente. Personas que se vacunaron y dijeron, uy, me fui a vacunar, me sentí un poquito mal y realmente me hice el test un día después de la vacuna y había estado con un COVID asintomático. No parece que haya pasado mayor cosa en ese grupo de gente, así que, digamos, no pasa mayores, definitivamente. Y la siguiente pregunta para el doctor Ortiz, la última también, nos dicen, ¿qué sucede de repente si es que ya me vacuné? Tengo los síntomas post-vacuna, el dolor del brazo o algún tipo de sintomatología como malestar, ¿cómo puedo saber si es COVID o es realmente la reacción de la vacuna? Bueno, es muy común esto y muchísimas personas en esta última oleada de contagios en todo diciembre y enero han tenido contagios mientras se han vacunado o se han vacunado recientemente o básicamente se contagian y se vacunan después. Lo primero que usted tiene que entender es que las reacciones más comunes son dolor en el lugar de la inyección, tal vez algo de cansancio y algo de malestar. Si usted tiene tos, si usted tiene catarro, si usted tiene malestar estomacal, es improbable que haya sido, digamos, la vacunación. Por lo tanto, como les vuelvo y les repito, todo es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Si usted tiene sospechas porque su hermano o su tío tuvo COVID y usted se vacunó y a los 2 días empieza con síntomas, lo más probable es que se vacunó y a la vez se enfermó. Perfecto. Para que usted sepa exactamente qué es, consulte a su médico, pero lo más importante, seamos responsables, aislémonos y pensemos que puede ser COVID. Si es que los síntomas persisten por más de 12, 24, hasta 48 horas, pues lo más probable es que no sea la vacuna y que sea COVID-19, así que en ese caso, pues tome todas las medidas que le hemos dicho en este segmento. Quedado muy claro. Quiero agradecerles a ambos, al doctor César Mariscal y al doctor Esteban Ortiz, por habernos acompañado a esta hora. Nos quedamos con muchísimas inquietudes por delante. Es increíble la cantidad de preguntas que tienen las personas hoy ante lo que está pasando con el COVID-19, no solo en el Ecuador, sino en el mundo. Quizás nos va a tocar hacer un próximo programa de este tipo, pero bueno, agradecerles también a todas aquellas personas que se sumaron con sus inquietudes. De mi parte, agradecerles, desearles una excelente semana, a seguirnos cuidando. Ya vienen las noticias aquí en Teleamazonas.